Stefanova Vodkavich y bienvenidos sean al 7 veces heroico canal Boca de Pólvora. En esta ocasión tendremos el enorme honor de hablar para preservar la memoria de un bravo, Felipe Ángeles. Para ser más precisos, hablaremos de 10 más incógnita, datos curiosos de Felipe Ángeles. Pongámonos en contexto, Felipe Ángeles fue uno de los generales de la División del Norte, ya saben, el famoso ejército que impulsó la Revolución Mexicana del siglo XX. Para muchos de nosotros, Felipe Ángeles recién apareció en nuestras vidas, al menos yo me enteré de él cuando ya era una adulta y no en la primaria, cuando normalmente te dan a conocer este tipo de héroes. Felipe Ángeles entra a la revolución gracias a que su pensamiento era muy cercano a las ideas maderistas. Sin embargo, Ángeles no se encontraba en México cuando Madero publica la sucesión presidencial. De hecho, él había sido exiliado a Francia, aunque ese exilio había sido disfrazado de viaje de estudios. Es Francisco I. Madero quien lo llama de regreso a México para que asumiera la posición de director del colegio militar. En el asqueroso y nefasto episodio de la decena trágica, Ángeles es capturado junto con Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Ya sabemos qué pasó con los últimos dos. Sin embargo, Ángeles se salva gracias a su enorme prestigio militar, es decir, sus compañeros lo respetaban tanto que no se atrevieron a fusilarlo. Ángeles estuvo preso un tiempo en Lecumberri. Para salvarse, porque era evidente que lo estaban persiguiendo, pidió ser de nuevo mandado a Francia a estudiar. Una vez de regreso a Francia, Felipe Ángeles escapa y llega a México nuevamente, donde se une a Carranza, quien se ha proclamado el primer jefe de la revolución. Ese sí era Don Vergas. Entre Felipe Ángeles y Carranza realmente nunca hay una buena relación, probablemente porque ya era muy claro que luchaban por razones diferentes. De hecho, Felipe Ángeles se siente hasta cierto punto menospreciado por Carranza, pero no, todo lo contrario. A mi parecer, de acuerdo a lo que estuve estudiando, Carranza sabía lo peligroso que podía llegar a ser Felipe Ángeles y por eso lo enterró en un trabajo de oficina. Lo hizo el subsecretario de guerra, aunque realmente nunca le permitió, digamos, desplegar todo el potencial para realmente lograr los ideales de la revolución que pedía el pueblo. Con el paso del tiempo, Felipe Ángeles se va dando cuenta de esto, comienza como digamos, a llenarse de desazón, siente una gran incomodidad y probablemente gran frustración y también un orgullo herido. Es hasta la segunda toma de Torreón que Ángeles es requerido por Francisco Villa y es donde realmente encontraría su lugar, la combinación perfecta, al menos hasta que posteriormente se separaran por razones también de proceder. Tenían caracteres muy distintos Villa y Felipe Ángeles. Es a partir de aquí que empieza uno de los capítulos más interesantes, más importantes, más contundentes de la Revolución Mexicana del siglo XX. Dato curioso número 2, hijo de Tigre Pintito, y es que el padre de Felipe Ángeles Ramírez, llamado Felipe Ángeles también, merece súper ser mencionado, ya que en 1842 peleó como soldado contra la invasión norteamericana. Posteriormente, de 1862 a 1867, luchó contra el llamado Imperio de Maximiliano de Habsburgo, es decir, que fue contemporáneo y peleó del lado de Benito Juárez. ¡Eso chingado! En otras palabras, Felipe Ángeles padre era un liberal hasta la raíz. Dato número 2. Felipe Ángeles padre fue un combatiente valeroso y lleno de astucia que no se dejaba amedrentar aunque la situación fuera difícil. Escuchen, en una ocasión recibió un balazo en la cabeza y en otra una bayoneta le perforó la muñeca. Peleando en la sierra detuvo una columna enemiga arrojando rocas enormes cuesta abajo en la montaña. Asimismo, utilizando un truco óptico, hizo que su gente se moviera por las cimas, creando la ilusión de que eran un grupo muchísimo más numeroso para intimidar al enemigo. Usaba camuflaje para acercarse a su adversario, en fin, un rudo. Indudablemente, esto arroja mucha luz a por qué el carácter de Felipe Ángeles era como fue. De casta le viene al galgo. Su honradez le ganó muchísimos problemas. Le puso el pie a varios negocios turbios de altos mandos de la época. Entre ellos, Rosalino Martínez, subsecretario de guerra, y el mismísimo Manuel Mondragón, uno de los favoritos de Porfirio Díaz. Y sí,
Ese Manuel Mondragón era el papá de Nahui Olin. Su especialidad militar fue la artillería y era un cerebrito. Fungió como maestro de matemáticas y de mecánica analítica aún siendo estudiante. De igual manera escribió un libro llamado Teoría del Tiro y sus postulados sobre el tema fueron famosos no solamente en México, sino en el extranjero. Habíamos mencionado que cuando Madero convocó al levantamiento del 20 de noviembre de 1910, Felipe Ángeles se encontraba desterrado en Francia por ser incómodo. El motivo fue un ensayo que publicó haciendo fuertes y ácidas críticas a la Escuela Militar de Aspirantes. El mencionado ensayo fue publicado en abril de 1908 en el periódico El Diario y estaba dirigido a la sociedad mexicana y a los oficiales del ejército. La verdad que si pueden leerlo, está muy bueno. A continuación, mi parte preferida. Cualquier curso profesional de los que se estudian en Tlalpan tiene tan poca extensión y es tan elemental que un alumno de sexto año del Colegio Militar de Chapultepec puede aprenderlo muy bien en una sobremesa. ¡Ja! Eso nos da una buena muestra del carácter orgulloso y a la vez ácido de Felipe Ángeles cuando de decir la verdad se trataba. A mí por eso me cae bien. Tlalpan era donde se encontraba la Escuela Militar de Aspirantes. Esta crítica era porque otro militar había dicho que dicha escuela se podía comparar a una escuela muy famosa de Francia que era la de Saint-Cyr. Y bueno, cuando Felipe Ángeles se enteró, dijo, ay no, ¿qué les pasa? Quizá no se ve tan obvio cuál era la queja de Felipe Ángeles. Bueno, ¿cuál es la razón de que un curso pueda ser tan elemental? Pues que no quieren invertir en eso, ¿no? Es una farsa. Habían creado esa escuela y en realidad era una farsa. Probablemente era nada más para quedarse con el dinero que se destinaba a dicha escuela. La molestia de Ángeles era, encima de que realmente era un fraude, todavía se querían parar el cuello comparándose con una escuela muy prestigiosa. Escapó de París con astucia. Dijo a sus jefes que iría a Inglaterra a dejar a su hijo a un internado. Sin embargo, ya nunca regresó a Francia, sino que se fugó en barco para llegar a Sonora, donde, como ya mencionamos, se unió a las fuerzas de Venustiano Carranza. Como ya se dijo antes, fue con Villa con quien hizo su mejor mancuerna, siendo un elemento muy importante en la toma de Zacatecas. ¿Y por qué es tan importante la toma de Zacatecas? Pues porque era el último bastión en el que se encontraba Victoriano Huerta, el Chacal. Es gracias a Felipe Ángeles que el zapatismo fue incluido en la importantísima Convención de Aguascalientes, de la cual surgió nuestra Constitución actual. Algunos años antes de esta, Ángeles había tenido que combatir a los zapatistas, aunque en el fondo coincidía en varios puntos con ellos. Cuando se habló de la convención, él y Roque González Garza, representante de Villa, se dirigieron a Morelos para hablar con Zapata. Las propuestas del Ejército Libertador del Sur eran las más radicales, y fue la dupla Ángeles González la que logró la inclusión del celebérrimo Plan de Ayala entre los puntos de la reforma de la convención. Ángeles contaba con una gran fanbase. Cuando lo llevaron a Chihuahua para asesinarlo, juzgarlo, había más de 5,000 personas esperando verlo, aunque fuera de lejos. Incluso le pedían que firmara libretas. Horas antes de su fusilamiento, firmó varios autógrafos. Felipe Ángeles llegó al grado de general brigadier. De niño, a Felipe Ángeles le gustaban las peleas de gallos. Sin embargo, su papá le quitó ese hábito cocinando al gallo preferido del pequeño Felipe. Creía fervientemente en la educación e incluso en su juicio mencionó lo siguiente: si en esta revolución se cometen errores, es porque no tenemos educación. Y no la tenemos porque el pueblo vive en la ignorancia. Nadie se preocupa por su emancipación y el intelectual, naturalmente, se aparta del pueblo. Esta diferencia ha hecho nacer el odio de los que no saben contra los que saben, y de los que no tienen contra los que tienen. Pero ese odio ha nacido solo en el corazón de los ignorantes, de los ambiciosos y de los que, teniendo capacidad intelectual, se han valido de ella solo para satisfacer sus ambiciones personales. La revolución no hubiera sido tan anárquica y hubiera terminado pronto si los hombres inteligentes de México hubieran tomado parte discreta y activa en la lucha. A propósito de ese punto, quiero mencionar que aquí en Boca de Pólvora yo soy una ferviente creyente del poder liberador de la educación. En eso siempre coincidiré con Felipe Ángeles. Pues la finalidad de la educación formal siempre deberá ser la de potenciar todos los aspectos positivos del ser humano y no exclusivamente la profesionalización para un trabajo. Aquí quiero mencionar que Boca de Pólvora surgió por creer en el poder liberador de la educación. Era famoso por su caballerosidad en el combate,
Como gran estudioso del arte militar, Ángeles era partidario de no ejecutar a los enemigos capturados en el combate. En este mismo tenor, era sabido que en muchas ocasiones convenció a Villa de no cometer barbaridades ni atropellos. El juicio militar al que fue sometido en Chihuahua en noviembre de 1919 y el cual derivó en su ejecución fue ilegal, pues él ya había sido expulsado del ejército años antes. Su juicio, en todo caso, tendría que haber sido en el fuero civil. Fue Carranza quien en el fondo ordenó el juicio contra Felipe Ángeles bajo el pretexto de que eran rebeldes al gobierno. Ángeles era un fashionista. Antes del juicio de Chihuahua, los reporteros quisieron tomarle fotos y respondió que estaba demasiado mal vestido y que qué pensarían sus amigos. Y esa parte sí que es verdad. Chequen sus fotos y realmente era un fashion icon de la época. Tanto Ángeles como Villa eran grandes fans de la novela Los Tres Mosqueteros, la famosísima obra del escritor Alejandro Dumas. De hecho, guardan algunas similitudes con los personajes. Villa podría ser Porthos y Ángeles podría ser Aramis. Sería hasta que llegó la obra dramática de Elena Garro, Felipe Ángeles, que vendría un auge que retomaría a todos estos grandes de la Revolución Mexicana que fueron Francisco Villa, Emiliano Zapata y por supuesto Felipe Ángeles. Garro escribió esta obra en la primera parte de los años 50, pero la publicó hasta los años 60. La escritora Nelly Campobello, en su obra Cartucho, una novela sobre la Revolución, dedica un relato a el último episodio de la vida de Felipe Ángeles. Precisamente el cuento se llama La muerte de Felipe Ángeles. Antonio Aguilar, el famoso cantante de música regional mexicana, abuelo de Ángela Aguilar, rindió tributo a varios de los caudillos de la Revolución, entre ellos, por supuesto, a Felipe Ángeles con la canción Corrido de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles y Francisco Villa tenían planeado iniciar una campaña en marzo de 1920. Habrían de pasar 103 años para que este proyecto se retomara de manera simbólica o no tan simbólica con la actual revolución que estamos viviendo y con la inauguración del aeropuerto que lleva su nombre y que casualmente, quizá no tan casualmente, se inaugura el 21 de marzo del 2022. Y muy bien, carísimo auditorio, como ustedes pueden ver, este es un video un poco diferente al resto de los videos que suelo presentar en Boca de Pólvora. Desde mi punto de vista, la grandeza de Felipe Ángeles no radica tanto en sus logros militares, que por supuesto fueron loables, sino en su persona. La integridad, el hecho de no robar, el hecho de hacer las cosas no porque te vayan a castigar, sino porque tú estás convencido de que es lo correcto. El hecho de que cuando tú presencias que alguien obra de manera deshonesta, alzar la voz, actuar para cambiar las cosas. Él creía firmemente en que un pueblo educado iba a ser libre. Eso es, para mí, su gran fuerza, lo que hace grande y digno de recordar a Felipe Ángeles. El sistema económico en el que vivimos y que ya está cayendo, ojalá caiga pronto, el neoliberalismo, en su discurso tiende a decirnos que no existen personas que hagan las cosas porque les importen otras personas, que la gente invariablemente va a perseguir el dinero y que es lo único que a las personas les importan, los bienes materiales. Y la historia nos enseña que no, que siempre va a haber gente a la que le interese el bienestar de otros porque sabe que si los otros están bien, ellos también van a estar bien. Y que no necesariamente persiguen el dinero o los bienes materiales. Esa es, para mí, la máxima rebeldía. Que son pocas personas, claro que son pocas. Siempre son pocas. Pero sí existen. Existieron, existen y existirán. Las fuentes. Felipe Ángeles, el estratega de Adolfo Gili. La super mega emotiva biografía hecha por Federico Cervantes, amigo directo de Felipe Ángeles, llamada Felipe Ángeles y la Revolución de 1913. Felipe Ángeles en la Revolución, compilación de Adolfo Gili. Por último, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir. En verdad, esta vez no lo digo por el canal, sino por la labor de preservar la memoria de un bravo. Larga vida a las mujeres y hombres tenaces y valientes como estos héroes.